6. 1 se divide en 2. 7 de abril de 1999. El siglo, entonces, no es en modo alguno el de las ideologías en el sentido de lo imaginario y las utopías. Su principal determinación subjetiva es la pasión de lo real, por lo que es practicable de inmediato, aquí y ahora. Hemos mostrado que la importancia del semblante no es sino una consecuencia de esa pasión. ¿Qué dice el siglo del siglo? En todo caso, que no es el de la promesa sino el del cumplimiento. Es el siglo del acto, de lo efectivo, del presente absoluto, y no el siglo del anuncio y el porvenir. El siglo se vive como la centuria de las victorias, luego de milenios de intentos y fracasos. Los actores del siglo XX atribuyen el culto de la tentativa sublime y vana, y por lo tanto el sojuzgamiento ideológico, al siglo precedente, al desventurado romanticismo decimonónico. El siglo XX. Dice, se terminaron los fracasos, ha llegado la hora de las victorias. Esta subjetividad triunfante sobrevive a todas las derrotas aparentes, porque no es empírica sino constituyente. La victoria es el motivo trascendental que organiza el fracaso mismo. Revolución es uno de los nombres de ese motivo. La Revolución de Octubre de 1917 y luego las revoluciones china y cubana, así como las victorias de los argelinos o los vietnamitas en las luchas de liberación nacional, valen como prueba empírica del motivo y dan jaque a los fracasos, reparan las masacres de junio de 1848 o de la Comuna de París. El instrumento de la victoria es la lucidez, teórica y práctica, con respecto a un enfrentamiento decisivo, una guerra final y total. El hecho de que esa guerra sea total sugiere la idea de que la victoria es efectivamente victoriosa. En ese concepto, el siglo es, ya lo hemos dicho, el siglo de la guerra. Pero este enunciado entrelaza varias ideas que giran alrededor de la cuestión de lo dos o de la escisión antagónica. El siglo ha dictaminado que su ley era lo dos, el antagonismo, y en ese sentido el fin de la Guerra Fría, imperialismo norteamericano contra campo socialista, que es la última figura total de lo dos, es también el final del siglo. Sin embargo, lo dos se declina de acuerdo con tres significaciones. Hay un antagonismo central, dos subjetividades organizadas a escala planetaria en un combate mortal. El siglo es su escenario. Hay un antagonismo no menos violento entre dos maneras diferentes de considerar y pensar el antagonismo. Esa es la esencia misma del enfrentamiento entre comunismo y fascismo. Para los comunistas, el enfrentamiento planetario es en última instancia el de las clases. Para los fascistas radicales, es el de las naciones y las razas. Aquí, lo dos se divide en dos. Hay un entrelazamiento de una tesis antagónica y de tesis antagónicas sobre el antagonismo. Esta segunda división es esencial, acaso más que la otra. En definitiva, había más antifascistas que comunistas, y es característico que la Segunda Guerra Mundial se haya librado según ese clivaje derivado y no según una concepción unificada del antagonismo, que solo dio una guerra fría, salvo en la periferia, guerras de Corea y Vietnam. El siglo es convocado como siglo de la producción, por intermedio de la guerra, de una unidad definitiva. El antagonismo será superado por la victoria de uno de los campos sobre otro. Por lo tanto, también podemos decir que, en ese sentido, el siglo de lo dos está animado por el deseo radical de lo uno. Lo que nombra la articulación del antagonismo y la violencia de lo uno es la victoria, como constancia de lo real. Señalemos una vez más que no se trata de un esquema dialéctico. Nada permite prever una síntesis, una superación interna de la contradicción. Por el contrario, todo se orienta hacia la supresión de uno de los dos términos.
El siglo es una figura de yuxtaposición no dialéctica de lo dos y de lo uno. La cuestión consiste aquí en saber qué balance hace el siglo del pensamiento dialéctico. En el desenlace victorioso, ¿el elemento motor es el propio antagonismo o el deseo de lo uno? Al respecto me gustaría mencionar un episodio a la vez célebre en su momento y muy olvidado en nuestros días, correspondiente a las revoluciones chinas. Hacia 1965 se inicia en China lo que la prensa local, siempre inventiva en la designación de los conflictos, llama una gran lucha de clases en el campo de la filosofía. Esta lucha opone a quienes creen que la esencia de la dialéctica es la génesis del antagonismo, dada en la fórmula, uno se divide en dos, y quienes consideran que dicha esencia es la síntesis de los términos contradictorios y, por consiguiente, la fórmula justa es, dos se fusionan en uno. Escolástica aparente, verdad esencial. Pues se trata de la identificación de la subjetividad revolucionaria, de su deseo constituyente. ¿Es el deseo de la división, de la guerra, o es el deseo de la fusión, la unidad, la paz? Sea como fuere, en la China de la época se declara, de izquierda, a quienes sostienen la máxima, uno se divide en dos, y derechistas a quienes propician la fórmula, dos se fusionan en uno. ¿Por qué? Si la máxima de la síntesis, dos se fusionan en uno, tomada como fórmula subjetiva, como deseo de lo uno, es derechista, es porque en opinión de los revolucionarios chinos resulta completamente prematura. El sujeto de esta máxima no ha atravesado lo dos hasta el final, no sabe aún qué es la guerra de clases íntegramente victoriosa. De ello se deduce que lo uno del que se nutre el deseo ni siquiera es pensable todavía, lo cual significa que, bajo la apariencia de síntesis, ese deseo convoca a lo uno antiguo. Esta interpretación de la dialéctica es, por lo tanto, restauradora. No ser conservador, ser un activista revolucionario en el presente, es desear obligatoriamente la división. La cuestión de la novedad es de inmediato la cuestión de la escisión creadora en la singularidad de la situación. En una furia y una confusión inimaginables, la revolución cultural opone en China, sobre todo durante 1966 y 1967, a los partidarios de una y otra versión del esquema dialéctico. En rigor, están quienes, detrás de Mao, que en la época es prácticamente minoritario en la dirección del partido, creen que el Estado socialista no debe ser el fin civilizado, policee y policial de la política de masa, sino, al contrario, un estímulo a su desencadenamiento, bajo el signo del avance hacia el comunismo real. Y están aquellos que, alineados con Liu Shaoqi y sobre todo con Deng Xiaoping, estiman que, como la gestión económica es el aspecto principal de las cosas, las movilizaciones populares son más nefastas que necesarias. La juventud escolarizada será la punta de lanza de la línea maoísta. Los cuadros del partido y un gran número de intelectuales se opondrán más o menos abiertamente a ella. Los campesinos se mantendrán a la expectativa. Por último, los obreros, fuerza decisiva, estarán tan desgarrados en organizaciones rivales que, a la larga, a partir de 1967 a 1968 y ante el riesgo de que el Estado sucumba en la tormenta, se hace necesaria la intervención del ejército. 35. Se abre a la sazón un prolongado periodo de enfrentamientos burocráticos extremadamente complejos y violentos que no excluyen algunas irrupciones populares. La situación persiste hasta la muerte de Mao 1976, rápidamente seguida por un golpe termidoriano que lleva a Deng Xiaoping al poder. En cuanto a sus objetivos, esta tempestad política es tan novedosa y al mismo tiempo tan oscura que aún no se han extraído muchas de las lecciones que, sin lugar a dudas, ella entraña para el futuro de las políticas de emancipación, si bien entre 1967 y 1975 proporcionó una inspiración crucial al maoísmo francés.
que fue la única corriente política innovadora y consecuente del periodo posterior a mayo de 1968. Es innegable, en todo caso, que la revolución cultural marca el cierre de toda una secuencia, aquella cuyo objeto central es el partido, y su principal concepto político, el de proletariado. Digamos de paso que entre los restauradores del servilismo imperial y capitalista está de moda en nuestros días calificar ese episodio sin precedentes de bestial y sangrienta lucha por el poder, en la cual Mao, minoritario en el buró político, intentó por todos los medios remontar la pendiente. Se responderá, ante todo, que calificar un episodio político de ese tipo de lucha por el poder es derribar de manera ridícula una puerta abierta de par en par. Los militantes de la Revolución Cultural no dejaron de citar a Lenin cuando éste afirmaba, tal vez no fue lo mejor que hizo, pero esa es otra cuestión, que, en definitiva, el problema es el poder. La posición amenazada de Mao era un objetivo explícito y había sido señalada oficialmente por él mismo. Los hallazgos de nuestros intérpretes sinólogos, 36. No son más que temas inmanentes y públicos de la cuasi guerra civil librada en China entre 1965 y 1976, cuya secuencia propiamente revolucionaria, en el sentido de la existencia de un nuevo pensamiento político, es solo el segmento inicial. 1965 a 1968. Además, desde cuando nuestros filósofos políticos consideran un horror que un dirigente amenazado procure recuperar la influencia perdida? ¿No es lo que interpretan todo el día como esencia deleitosa y democrática de la política parlamentaria? Se dirá a continuación que la significación y la importancia de una lucha por el poder se juzga por sus objetivos. Sobre todo cuando los medios de esa lucha son clásicamente revolucionarios, en el sentido que llevaba a Mao a decir que la revolución no es una cena de gala, movilización sin precedentes de millones de jóvenes y obreros, libertad de expresión y organización verdaderamente inaudita, manifestaciones gigantescas, asambleas políticas en todos los lugares de estudio o trabajo, discusiones esquemáticas y brutales, denuncias públicas, uso reiterado y anárquico de la violencia, incluida la violencia armada, etc. Ahora bien, ¿quién puede sostener hoy que Deng Xiaoping, calificado por los activistas de la Revolución Cultural de segunda de las más altas autoridades que, aunque miembros del partido, se internaron en la vía capitalista, no se ubicaba, en efecto, en una línea de desarrollo y construcción social diametralmente opuesta a la propiciada por Mao, colectivista e innovadora? Una vez muerto Mao, cuando Deng Xiaoping tomó el poder mediante un golpe de Estado burocrático, no se constató que desplegaba en China, a lo largo de la década de 1980 y hasta su muerte, una especie de neocapitalismo completamente salvaje y corrupto, y tanto más ilegítimo cuanto que, por otra parte, mantenía el despotismo del partido? Con respecto a todas estas cuestiones, y en especial a las más importantes de todas, relaciones entre ciudades y campo, entre trabajo intelectual y trabajo manual, entre el partido y las masas, etc. Había, por lo tanto, sin lugar a dudas, lo que los chinos llamaban en su sabroso lenguaje una lucha entre las dos clases, los dos caminos y las dos líneas. Pero ¿y las violencias, a menudo extremas? ¿Los centenares de miles de muertos? ¿Las persecuciones, sobre todo contra los intelectuales? Diremos lo mismo que de todas las violencias que marcaron en la historia, hasta nuestros días, los intentos más o menos manifiestos de política libre, de subversión radical del orden eterno que somete la sociedad a la riqueza y los ricos, al poder y los poderosos, a la ciencia y los científicos, al capital y sus servidores, y no da valor alguno a lo que la gente piensa, a la inteligencia colectiva obrera ni, en verdad, a ningún pensamiento que no sea homogéneo con el orden en el cual se perpetúa la innoble regla de la ganancia.
El tema de la emancipación total, llevado a la práctica en el presente, en el entusiasmo del presente absoluto, siempre se sitúa más allá del bien y del mal porque, en las circunstancias de la acción, el único bien conocido es aquel del cual el orden establecido hace el nombre precioso de su subsistencia. La extrema violencia puede erigirse entonces en la recíproca del extremo entusiasmo, pues se trata, en efecto, de trasvalorar todos los valores. La pasión de lo real carece de moral. La moral, como lo advirtió Nietzsche, apenas tiene el estatus de una genealogía. Es un residuo del viejo mundo. Y por consiguiente, el umbral de tolerancia de lo peor, según lo vemos desde nuestro pacífico y viejo hoy, es sumamente elevado, cualquiera sea nuestro campo de pertenencia. Eso, sin duda, lleva a algunos a hablar en la actualidad de la barbarie del siglo. Sin embargo, es muy injusto aislar esa dimensión de la pasión de lo real. Aun cuando se trate de la persecución de los intelectuales, por desastrosos que sean el espectáculo y los efectos, es importante recordar que la hace posible el hecho de que no son los privilegios del saber los que gobiernan el acceso a lo real. Como ya decía Fouquier-Tinville durante la Revolución Francesa, al juzgar y condenar a muerte a Lavoisier, fundador de la química moderna, la República no necesita sabios. Palabras bárbaras y las hay, completamente extremistas e irracionales, pero que debemos saber entender, más allá de sí mismas, en su forma axiomática y compendiada, la República no necesita. La captura política de un fragmento de real no deriva de la necesidad, del interés o de su correlato, el saber privilegiado, sino de la aparición de un pensamiento susceptible de colectivizarse, y sólo de él. Lo cual también puede decirse de la siguiente manera: la política, cuando existe, funda su propio principio en lo concerniente a lo real y, por lo tanto, no necesita de nada salvo de sí misma. Pero puede ser que hoy todo intento de someter el pensamiento a la prueba de lo real, político o no, sea tenido por bárbaro. La pasión de lo real, muy aplacada, cede su lugar, provisoriamente, a la aceptación, ora gozosa, ora lúgubre, de la realidad. Es verdad, y creo haber dilucidado su mecanismo, que la pasión de lo real está acompañada por una proliferación del semblante y, por ende, siempre es necesario reiniciar la depuración, la puesta al desnudo de lo real. Querría subrayar que depurar lo real quiere decir extraerlo de la realidad que lo rodea y oculta. De allí el gusto violento por la superficie y la transparencia. El siglo intenta reaccionar contra la profundidad. Lleva a cabo una fuerte crítica del fundamento y el más allá, y promueve lo inmediato y la superficie sensible. Propone, en la progenie de Nietzsche, abandonar los trasmundos y plantear que lo real es idéntico al aparecer. El pensamiento, justamente porque no lo anima el ideal sino lo real, debe aprender el aparecer como tal, o lo real como acontecimiento puro de su aparecer. Para lograrlo, es preciso destruir todo espesor, toda pretensión sustancial, toda aserción de realidad. La realidad pone obstáculos al descubrimiento de lo real como superficie pura. Ahí se sitúa la lucha contra el semblante. Pero como el semblante de realidad adhiere a lo real, la destrucción del semblante se identifica con la destrucción lisa y llana. Al final de su depuración, lo real como ausencia total de realidad es la nada. Daremos a este camino, tomado por innumerables iniciativas en el siglo, iniciativas políticas, artísticas, científicas, el nombre de vía del nihilismo terrorista. Como su animación subjetiva es la pasión de lo real, no es un consentimiento a la nada, es una creación y conviene reconocer en ella un nihilismo activo. ¿Dónde nos encontramos hoy? La figura del nihilismo activo es tenida por completamente obsoleta. Toda actividad razonable es limitada y limitativa, y el peso de la realidad la restringe. Lo más que puede hacerse es evitar el mal, y para ello la vía más corta es la evitación de todo contacto con lo real.
Finalmente, se reencuentra la nada de real, y en ese sentido nunca se deja el marco del nihilismo. Pero como se ha suprimido el elemento terrorista, el deseo de depurar lo real, el nihilismo queda desactivado. Se convierte en nihilismo pasivo o reactivo, es decir, hostil tanto a toda acción como a todo pensamiento. La otra vía esposada por el siglo, la que intenta mantener la pasión de lo real sin ceder a los encantos paroxísticos del terror, la he denominado, como saben, vía sustractiva, exhibir como punto real no la destrucción de la realidad sino la diferencia mínima. Depurar la realidad, no para aniquilarla en su superficie, sino sustrayéndola a su unidad aparente para detectar en ella la diferencia minúscula, el término evanescente que la constituye. Lo que tiene lugar difiere apenas del lugar en que eso tiene lugar. En esta excepción inmanente, todo el afecto está en él, apenas. En las dos vías, la cuestión clave es la de lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? La pregunta obsesiona al siglo porque, desde sus inicios, éste se convocó como figura del comienzo. Y ante todo, comienzo del hombre, el hombre nuevo. Este sintagma tiene dos sentidos opuestos. Para toda una serie de pensadores, particularmente en los ámbitos del pensamiento fascista y sin exceptuar a Heidegger, el hombre nuevo es en parte la restitución de un hombre antiguo, obliterado, desaparecido, corrompido. La depuración es en realidad el proceso más o menos violento de retorno de un origen desvanecido. Lo nuevo es una producción de autenticidad. En definitiva, la tarea del siglo es la restitución del origen mediante la destrucción de lo inauténtico. Para otro grupo de pensadores, sobre todo en los parajes del comunismo de sesgo marxista, el hombre nuevo es una creación real, algo que jamás existió, porque surge de la destrucción de los antagonismos históricos. Está más allá de las clases y del Estado. El hombre nuevo es entonces una restitución o una producción. En el primer caso, su definición tiene raíces en totalidades míticas como la raza, la nación, la tierra, la sangre, el suelo. El hombre nuevo es una colección de predicados, nórdico, ario, guerrero, etc. En el segundo caso, se declina, en cambio, contra todas las envolturas y todos los predicados, en especial contra la familia, la propiedad y el Estado-nación. Es el programa del libro de Engels el origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. Marx ya destacaba que la singularidad universal del proletariado consiste en no llevar ningún predicado, no tener nada y sobre todo carecer, en sentido fuerte, de patria. Esta concepción antipredicativa, negativa y universal del hombre nuevo atraviesa el siglo. Un aspecto muy importante es la hostilidad a la familia, como núcleo primordial del egoísmo, el arraigo particularista, la tradición y el origen. El grito de Chit, familias, os odio, participa de la apologética del hombre nuevo así concebido. Es muy sorprendente ver que, en este fin de siglo, la familia ha vuelto a convertirse en un valor consensual y prácticamente tabú. Los jóvenes la adoran y, por lo demás, permanecen cada vez más tiempo en su seno. El Partido de los Verdes alemanes, presuntamente contestatario, todo es relativo, está en el gobierno, consideró en algún momento la posibilidad de denominarse Partido de la Familia. Aún los homosexuales, portadores en el siglo, como acabamos de verlo con Chit, de una parte de la impugnación, reclaman hoy su inserción en el marco familiar, la herencia, la ciudadanía. Lo cual es una manera de señalar dónde nos encontramos. El hombre nuevo, en el presente real del siglo, significaba ante todo, cuando uno era progresista, escapar a la familia, a la propiedad, al despotismo estatal. En la actualidad parece que la modernización, como dicen de tan buena gana nuestros maestros, consiste en ser un buen padrecito, una buena madrecita, un buen hijito,
llegar a ser un ejecutivo eficiente, enriquecerse todo lo posible y dárselas de ciudadano responsable. Ahora, la divisa es dinero, familia, elecciones. Es que el siglo termina con el tema de la novedad subjetiva imposible y la comodidad de la repetición. Esto tiene un nombre categorial, obsesión. El siglo llega a su fin en la obsesión por la seguridad, bajo el imperio de una máxima un poco abyecta: está bastante bien estar donde estamos, hubo y hay otros en peor situación en otros lugares. Cuando el meollo de estos 100 años se había puesto, desde Freud, bajo el signo de la histeria devastadora, ¿qué tiene usted para mostrarnos de nuevo? ¿Cuáles son sus creaciones? Por eso no es malo entrar también al siglo por el psicoanálisis. 7. Crisis de sexo. 5 de mayo de 1999.